Hola, mi nombre es Jason Peguero y quiero darles la bienvenida al curso de Redis. Vamos a comenzar. En esta ocasión vamos a ver lo que son las listas en Redis o lists en inglés. Las listas en Redis se pueden definir como una lista de cadenas ordenadas por orden de inserción. Esto quiere decir que podemos agregar elementos a una lista tanto al principio como al final de esta. Un dato importante que debemos saber es que las listas en Redis pueden contener más de 4.000 millones de elementos. Esto también depende de la cantidad de RAM que tenga nuestro equipo. Vamos a comenzar entonces mostrándole los comandos que podemos usar para administrar este tipo de contenido en Redis. Entonces el primer comando que vamos a ver es rpush, el cual se utiliza para agregar uno o varios valores a la lista, en este caso al final de la lista. Vamos a probar con rpush. Como vemos aquí nos indica cuál será la key o la clave donde queremos agregar la lista. En este caso no tenemos ninguna, por lo que Redis la va a crear y de paso le va a agregar el valor que le indiquemos o los valores que indiquemos a continuación. En este caso, por ejemplo, vamos a llamar la lista nombres. El primer valor que le vamos a dar es, por ejemplo, Jason. Podemos seguir agregando valores como nos indica aquí de manera opcional. Vamos a agregar a Alfredo y a Carlos. Damos Enter y vemos aquí que nos indica que la lista ahora contiene 3 elementos, en este caso la lista con la clave nombres. Vamos a ver el contenido. Esto lo hacemos con el comando lrange. Vamos a escribir lrange. ¿Cuál es la clave? En este caso nombres. ¿Desde dónde? Desde la posición 0. Debemos tener pendiente que las listas empiezan con el índice 0 y el índice final, en este caso 2. Eso quiere decir que nos imprimirá 3 elementos. Damos Enter y aquí están nuestros elementos. Entonces el siguiente comando que vamos a ver es rpushx, el cual lo utilizamos para agregar un valor a una lista solo si la lista existe. Como vimos en el comando anterior, en este caso Redis con rpush creó la lista ya que no existía, pero si queremos primero validar si existe la lista, podemos hacerlo con el comando rpushx. Vamos a ver un ejemplo. Rpushx. Como ven, este comando nos da la ayuda de que le indiquemos la clave y el valor. En este caso solo nos permite agregar un solo valor por comando. Vamos a colocar una lista que no existe, en este caso, por ejemplo, nombres 2. Y el valor que le vamos a poner es 1. Enter y vemos que nos retorna un 0. Eso quiere decir que la lista no existe y el valor no fue agregado. Pero si repetimos el comando y lo agregamos a la lista nombre, vamos a agregar a Juan, Enter, vemos que ahora nos retorna un 4, lo que indica es que la lista nombres ahora contiene 4 elementos. Vamos a ver el contenido de la lista con lrange. La lista es nombres desde la posición 0, en este caso ahora es a la 3 para que nos retorne 4 elementos. Enter y aquí vemos a Juan. Y como mencionamos anteriormente, rpush agrega los elementos al final de la lista. Como vemos aquí, Juan ahora está en la posición 4. Si queremos agregar un elemento al inicio de la lista, lo hacemos con lpush. Vamos a escribir lpush. El nombre de la lista es nombres. Y vamos a agregar ahora a Linda. Damos Enter. Listamos el contenido nuevamente con la flecha de arriba del teclado. Vamos a buscar nuevamente el comando lrange, en este caso 4 para que nos liste los 5 elementos. Y vemos ahora que Linda está al inicio de la lista. Entonces el comando lpush nos agrega elementos al inicio de la lista. Aquí hubiésemos podido agregar más nombre y todos los elementos que indiquemos aquí nos los estaría agregando al inicio. Vamos a probar nuevamente con lpush nombres. En este caso vamos a agregar a María y a José. Damos Enter y ahora nuestra lista contiene 7 elementos. Vamos nuevamente a listarlos con lrange, pero en este caso, en vez de indicarle un final, le vamos a indicar un -1 a lrange para que nos liste todo. Damos Enter y aquí vemos los 7 elementos con José y María al inicio de la lista. Vamos a limpiar la consola
Con lpush también tenemos una variante con la X, el cual nos sirve para agregar elementos solo si la lista existe. Vamos a hacer un ejemplo. Por ejemplo, escribimos lpush x. Vamos a colocar el nombre de una clave que no existe, en este caso apellidos, y el valor que le vamos a agregar es Peguero, por ejemplo. Damos enter y vemos que nos retorna un 0, lo que significa que la lista no existe y por ende el valor no fue agregado a ninguna lista. Pero si lo probamos con una lista que sí existe, por ejemplo, vamos a escribir lpush x, la lista nombres, que en este caso sí existe, y vamos a agregar el valor Luis. Damos enter y vemos que ahora la lista tiene 9 valores. Si lo listamos nuevamente con lrange, nombres, desde el principio hasta el final con -1, vemos que ahora Luis está al inicio, ya que Luis fue agregado porque la lista nombres en este caso sí existe. Limpiamos la consola con control L. En Redis tenemos un comando que se llama len, el cual se utiliza para obtener la longitud de dicha lista. Por ejemplo, vamos a ver el contenido nuevamente de la lista nombres. Enter y vemos que tenemos 9 elementos. Entonces, si lo único que queremos ver es el tamaño de la lista, podemos hacerlo escribiendo. Vamos a ver un ejemplo con len y el nombre de la lista, en este caso nombres. Damos enter y aquí nos devuelve el tamaño de la lista, que en este caso son 9 elementos. Vamos a limpiar la consola. También, aparte de len, tenemos un comando para obtener un elemento, pero en este caso obtener el elemento por su índice. Vamos a mostrar la lista ahora con el comando lrange y vamos a suponer que queremos el nombre de José, pero por su índice. En este caso los índices empiezan por 0, por lo que sería 0, 1 y 2. Esto quiere decir que José está en el índice 2. Si queremos obtener el valor por el índice, lo hacemos con el comando lindex de la lista nombres y el índice que queremos es el 2. Damos enter y vemos que nos retorna a José, ya que está en la posición 2 comenzando desde 0. Si queremos, por ejemplo, obtener el nombre de Jason, esto quiere decir que el índice de Jason es 5. Vamos a comprobarlo con lindex nombres, el índice 5, enter y vemos que aquí nos retorna a Jason. Vamos a ver el siguiente comando. Ahora vamos a ver el siguiente comando que se llama linsert, el cual se utiliza para insertar un elemento antes o después de otro elemento de la lista. Entonces, para hacer un ejemplo, primero vamos a mostrar la lista con lrange y ahora vamos a suponer que queremos ingresar un nombre antes del nombre Jason. Para ello, entonces, utilizamos el comando linsert seguido de la clave, en este caso nombres, y como queremos insertarlo antes de, o sea, entre Linda y Jason, le decimos before. El pivot, en este caso es el elemento, en este caso es Jason, y vamos a agregar, por ejemplo, a Billy. Damos enter y vemos que ahora la lista contiene 10 elementos. Vamos a mostrarlas con lrange. Damos enter y vemos aquí que Billy está antes de Jason. Si queremos agregar un elemento, por ejemplo, después de Jason, lo hacemos con el comando linsert nuevamente. La clave es nombres. En este caso after, para agregarlo después de Jason. El pivot es Jason, que es el elemento desde el cual queremos agregar el elemento antes o después. Y aquí el valor que queremos agregar. En este caso vamos a poner a Junior. Damos enter. La lista ahora contiene 11 elementos con lrange. Listamos nuevamente. Y vemos que después de Jason está Junior. Vamos a limpiar la consola para ver el siguiente comando. El siguiente comando que vamos a ver se llama rpop, el cual se utiliza para eliminar y obtener el último elemento de una lista. Esto quiere decir que si queremos obtener
y a la vez eliminar un elemento, o en este caso el último elemento de la lista, lo hacemos con este comando. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a mostrar la lista nuevamente con el range. Entonces, por ejemplo, queremos trabajar con el último elemento de esta lista, en este caso Juan, pero a la vez queremos eliminarlo. En este caso, por ejemplo, si quiero obtener el nombre Juan y a la vez eliminarlo, lo hago con el comando rpop seguido de la key, en este caso nombres, damos enter y vemos que nos retorna a Juan, pero si mostramos la lista nuevamente, vemos que ya Juan no está en dicha lista. También existe otra variante del comando rpop que sería lpop, el cual hará lo contrario, que sería devolvernos el primer elemento y a la vez eliminarlo de la lista. En este caso escribimos entonces lpop de la lista nombres, damos enter y nos retorna a Luis, que es el primer elemento de la lista. Vamos a mostrar la lista nuevamente y vemos que ya Luis no está. Vemos que Víctor pasó a tomar la primera posición en dicha lista. Vamos a limpiar la consola. El siguiente comando que veremos es un poco especial, ya que realiza dos funciones básicamente en una sola instrucción. El comando que veremos se llama rpop lpush, el cual se utiliza para eliminar el último elemento de la lista y agregarlo al inicio de otra lista y devolverlo. Vamos a ver un ejemplo para tenerlo más claro. Vamos primero a mostrar el contenido de nuestra lista. Entonces, con el comando rpop lpush le indicamos como el source, la fuente de donde vamos a obtener el último elemento, y destination, que es la lista donde colocaremos el elemento que eliminamos del source o la fuente. Vamos a mostrarlo para tenerlo un poquito más claro. En este caso la lista fuentes es nombres y como destino vamos a colocar el nombre de otra lista. Por ejemplo, vamos a llamarla nombres trabajados, que sería una forma de trabajar los elementos que tenemos en la lista y colocarlos en otra en vez de eliminarlo. En este caso, si damos enter, entonces por ejemplo el comando debería retornarnos el valor de Carlos de esta lista y a la vez colocarlo al inicio de esta lista, ya que utiliza lpush. Damos enter, vemos que nos retorna el valor Carlos, que sería el último. Vamos a ver el contenido ahora de estas dos listas con lrange, nombres, desde la posición 0 hasta el final, enter. Vemos que ya Carlos no está en la lista fuente que colocamos al comando, en este caso nombres. Y si listamos la otra lista, en este caso nombres trabajados, damos enter y vemos que ahora está Carlos. Vamos a repetir el comando nuevamente. Rpop, obtén el último valor. Lpush, agrégalo al inicio de la otra lista. Entonces, ¿de qué lista voy a obtener el último valor? En este caso de nombres. Por lo que el valor que me retornará será Alfredo. Y Alfredo será agregado a la lista de, en este caso le indicamos el destino, nombres trabajados. Si damos enter, vemos que nos retorna el valor. Listamos nuevamente con el range. Alfredo ya no está en la lista de nombres, pero sí debería estar en la lista de trabajados, nombres trabajados. Damos enter y vemos que nos agregó a Alfredo al inicio de la lista, ya que utiliza el comando lpush para agregar el elemento a nombres trabajados. Vamos a limpiar la consola para continuar. Para el siguiente comando, el cual se llama lrem, voy a agregar unos cuantos valores repetidos para poder explicar bien el funcionamiento. Esto lo haré un poco rápido. Bien, ya he agregado unos cuantos nombres repetidos. Entonces vamos a ver el contenido de la lista con el range y vemos que tenemos aquí a Víctor, Jason, Víctor nuevamente,
Jason, y tenemos a Victor y a Jason repetidos varias veces. Entonces el comando lrem lo que hace es permitirnos elegir cuántos elementos eliminar, o si queremos eliminar todos los elementos que concuerden con el valor que le indiquemos. Por ejemplo, vamos a escribir lrem de la key o la clave nombres. ¿Cuántos elementos queremos eliminar? Por ejemplo, vamos a eliminar 2 ocurrencias. En este caso, si el count, el parámetro count es positivo, eliminará 2 ocurrencias desde arriba hacia abajo, o sea, desde el inicio de la lista hacia el final. Pero si le indicamos un valor negativo, eliminará las 2 últimas ocurrencias. Eso quiere decir que será desde el final hasta el inicio. Si por ejemplo aquí le digo que me elimine las 2 primeras ocurrencias de Víctor, vamos a ver que este Víctor en la posición 1 o el índice 0, y el de la posición 4 o el índice 3. Esto quiere decir que quedará el Víctor que está debajo de Jason, nada más. Damos Enter y vemos que aquí nos retorna un 2, ya que eliminó 2 Víctor. Vamos a ver el contenido. Enter y vemos que allá el Víctor del inicio no está, ni el Víctor que estaba debajo de José tampoco está. Solamente queda el Víctor debajo de Jason, que sería este. Vamos a ver otro ejemplo. En este caso, con el nombre de Jason, vamos a eliminar estas 2 ocurrencias que están al final. Para ello lo hacemos con lrem, la lista nombres, y en este caso con el valor negativo, -2. ¿De qué valor? De Jason. Entonces va a eliminar desde el final hasta el inicio 2 valores que concuerden con este patrón de búsqueda. Damos Enter. Aquí nos indica que fueron eliminados 2 valores. Vamos a mostrar el contenido. Y vemos que ya los 2 últimos nombres, Jason, ya no existen en la lista. Solo queda el primero y el que estaba en la 4ª posición o el índice 3, como vemos aquí. Pero si lo que queremos es eliminar todas las ocurrencias del valor que le coloquemos al comando lrem, lo que debemos hacer es colocar un 0 en el parámetro count. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a limpiar la consola, listamos nuevamente el contenido, lrem de la clave nombres. Entonces, como count le indicamos 0. Esto quiere decir que eliminará todos los valores que concuerden con el value que le coloquemos a continuación. En este caso, Jason. Esto quiere decir que eliminará tanto a este como a este y los demás que hayan, pero en este caso solamente hay 2. Damos Enter y vemos que aquí nos indica que ha eliminado 2 elementos que concuerdan con este valor, en este caso Jason. Vamos a mostrar el contenido y vemos que ya no hay ningún nombre Jason en la lista. El siguiente comando que vamos a ver es el comando lset. Este comando lo utilizamos para establecer el valor de un elemento de una lista por su índice. Esto quiere decir que podemos sobreescribir el valor de unos de los valores, valga la redundancia, que tiene nuestra lista. En este caso, vamos a ver un ejemplo. Vamos a mostrar el contenido con lrange, nombres, desde el inicio hasta el final de la lista. Y por ejemplo, vamos a cambiar el nombre de María por el valor, por ejemplo, Linda. Entonces escribimos lset de qué lista, de este caso nombres. El índice de María es el 1. Recuerden que empieza desde 0. José sería 0, María 1, el índice. Entonces el valor que queremos en este caso cambiar por María es Linda. Damos Enter. Nos retorna un OK. Eso quiere decir que el nombre fue cambiado o el comando fue ejecutado correctamente. Vemos el contenido y ahora en vez de María tenemos a Linda. Vamos a limpiar la consola para continuar. El siguiente comando que vamos a ver es ltrim
el cual se utiliza para recortar una lista al rango que especifiquemos. En pocas palabras, este comando lo que hará será solamente dejarnos en la lista el rango que le especifiquemos y lo demás será eliminado, tanto al inicio como al final del rango. Vamos a hacer un ejemplo para tenerlo un poco más claro. Para este ejemplo voy a agregar unos cuantos elementos más a la lista de manera rápida. Aquí hemos agregado unos cuantos valores y la lista ahora contiene 10. Vamos a mostrar el contenido. Entonces, para mostrar el funcionamiento del comando ltrim, vamos a suponer que queremos solamente quedarnos con los valores desde Juan hasta Linda. Y queremos desechar lo que es estos tres valores, Víctor, Junior y Alberto, y María, Alfonso y Junior. Entonces vamos a escribir ltrim, en este caso en la lista nombres. Entonces aquí indicamos desde dónde queremos quedarnos con los valores, desde qué índice. Entonces habíamos dicho que era desde Juan, en este caso el índice 3, hasta Linda, en este caso el índice 6. Si damos enter, nos retorna un OK, y si mostramos el contenido podemos ver que solamente nos hemos quedado con los valores que estaban en el rango que le indicamos al comando, en este caso desde el 3 al 6, desde Juan a Linda, y vemos aquí que esos valores son los únicos que se han quedado en la lista nombres: Juan, Pedro, Carlos y Linda, y los demás fueron desechados. Vamos a limpiar la consola. Para los comandos a continuación necesitaré otra terminal, por lo cual he creado una nueva aquí de manera paralela. Ustedes pueden abrir una independiente para hacer este ejemplo. Se conectan igual al servidor Redis que tengan. Y vamos a ver el siguiente comando, que es blpop, el cual se utiliza para eliminar y obtener el elemento de la lista, en este caso el primero, y además bloquear hasta que haya uno disponible. Esto quiere decir que si ejecutamos el comando y la lista que le especifiquemos está vacía, el comando se quedará esperando a que en dicha lista haya un valor para retornarlo. Entonces vamos a ver un ejemplo ahora con el comando blpop. Para esto voy a escribir varias listas a las cuales les agregaré múltiples contenidos para probar y hacer un ejemplo y poder explicar bien el funcionamiento de este comando. Lo voy a hacer un poco rápido. Bien, aquí he creado dos listas. Entonces, si escribimos, por ejemplo, el comando blpop, como vemos, la ayuda nos indica que podemos colocar múltiples claves de listas. Esto quiere decir que el comando nos estará devolviendo uno a uno los valores de cada lista hasta que la misma quede vacía. Entonces, cuando sucede esto, el comando tomará los valores de la siguiente lista que le coloquemos. Y como vemos aquí, como parámetro final, tenemos que indicarle un tiempo en segundos de timeout, lo que significa que el comando se quedará esperando cuando la lista quede en vacía hasta que haya un valor en dicha lista. En pocas palabras, cuando estas listas que le coloquemos al comando ya no tengan valor, el comando se quedará esperando un timeout que le especifiquemos, o se quedará esperando el tiempo que le indiquemos aquí en el parámetro timeout. Vamos a hacer un ejemplo para tenerlo un poco más claro. Yo le voy a colocar ambas listas, en este caso nombres y nombres 2. Aquí vemos los valores que tiene cada lista. Aquí, si tuviésemos más listas, pudiésemos agregarla para que siempre nos esté retornando un valor de cada una, y en caso de que sean vaciadas, el comando se quedará esperando en que una de estas listas se le agregue un valor, ya sea por otra fuente, porque el comando nos estará bloqueando esta terminal.
Vamos a indicarle, por ejemplo, un timeout de 5 segundos. Damos Enter y vemos que nos retorna el primer valor de la lista nombres, que es la primera que colocamos acá. Y como vemos, el primer valor de esta lista es María. Nos retorna el primer valor ya que vemos que está utilizando la L, y como hemos visto anteriormente, como el comando, por ejemplo, lpush, nos interactúa siempre con el valor inicial de la lista. Vamos a repetir el comando nuevamente, blpop de las listas nombres y nombres 2, y un timeout por si acaso la lista no tiene valor, que se quede esperando 5 segundos a ver si la lista en ese tiempo se le agrega un valor. Damos Enter, vemos que ahora de la misma lista, en este caso la primera, nos retorna Pedro. Si mostramos el contenido de la lista, vemos que solamente nos queda a Juan, ya que el comando pop lo que hace es retornar el valor y eliminarlo. Vamos a repetir el comando blpop de ambas listas con un timeout de 5 segundos. Enter y vemos que nos retorna el último valor que quedaba en nombres. Si repetimos el valor, nos devolverá ahora el primer valor de la lista nombres 2. Damos Enter y vemos que de nombres 2 nos retorna a José, que como vemos aquí el primer valor es José. Lo hacemos varias veces. Ahora Víctor y el siguiente sería Linda. En este momento ambas listas están vacías, por lo que ahora tomará en cuenta el timeout para quedarse en espera. Si repetimos el comando, damos Enter. Aquí el comando se queda 5 segundos esperando a ver si en una de estas listas se le agrega un valor. Vamos a repetir el comando, pero en este caso le daré un valor de 10 segundos para darme tiempo aquí en esta otra terminal a agregar un valor, por ejemplo en la lista nombres. Vamos a preparar el comando para poder ejecutar blpop con lpush en la lista nombres, y en este caso vamos a poner a Juan. Si yo le digo que espere 5 segundos o 10, doy Enter, la lista está esperando, doy Enter y vemos que aquí nos indica que a nombres se le agregó Juan y que duró 4 segundos en espera. Vamos a repetir el comando, en este caso ahora con nombres 2. En este caso vamos a agregar aquí lpush a nombres 2 y vamos a agregar a Pedro. Si doy Enter, el comando se queda esperando. Enter aquí, agrego a Pedro y vemos que ahora en la lista nombres 2 se agregó el valor Pedro, por lo que el comando inmediatamente lo toma, lo retorna y lo elimina de la lista. Si verificamos ambas listas con el comando lrange, vemos que están vacías. Nuevamente con lrange para nombres 2, Enter, y vemos que sigue vacía dicha lista. Vamos a limpiar ambas consolas. El comando blpop también tenemos la variante de brpop, lo cual nos retornará igualmente, pero en este caso el último valor de la lista. Podemos hacer un ejemplo similar. Vamos a agregar, por ejemplo, vamos a ejecutar el comando brpop de las listas nombres 2 y de timeout le ponemos, por ejemplo, 10 segundos. Voy a dejar preparado el comando acá, lpush nombres Alfredo, por ejemplo. Ejecutamos acá en esta terminal, se queda esperando, doy Enter acá y como ven el comando nos ha retornado el valor, inmediatamente ha sido agregado a la lista. En este caso una de estas dos, nombres o nombres 2, igual nos retornaría dicho valor. Y el último comando que vamos a ver es una variante del comando que vimos anteriormente, que se llama rpop lpush, pero en este caso con la b delante, el cual se utiliza para sacar el valor de una lista, empujarlo a otra lista o colocarlo a otra lista
y devolverlo. Y de paso también podemos indicarle un timeout para que se quede esperando que a la lista de donde sacamos el valor se le agregue un valor nuevo, para que inmediatamente sea agregado nos lo retorne y lo agregue a otra lista. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a agregar unos cuantos valores a la lista nombres con lpush nombres Jason y Juan. Enter. Lrange nombres del 0 al final. Tenemos dos valores en esta lista. Y si verificamos la lista 2, vemos que esta está vacía. Esta será nuestra lista destino. Entonces el comando que vamos a ver es brpop lpush. Desde qué lista vamos a sacar el valor, en este caso desde nombres. ¿A qué lista queremos llevar el valor que saquemos de nombres? A la lista nombres 2. Y si la lista nombres no tiene ningún valor, ¿qué tiempo queremos esperar a que haya uno? En este caso, por ejemplo, 10 segundos. Le damos a Enter, nos retorna el valor. Vamos a mostrar el contenido de la lista 2. Enter, vemos que ahí está el valor. Y si mostramos el contenido de la lista nombres, damos Enter, vemos que solamente queda Juan. Repetimos el comando, brpop lpush, obtiene el valor de la lista nombre y colócalo en la lista nombres 2. Damos Enter. Ahora vemos que nos retorna a Juan. Esto quiere decir que Juan fue sacado de esta lista y colocado en esta y a la vez devuelto en consola. Como ya ahora la lista nombres ya no contiene ningún valor, la consola o el comando se quedará esperando 10 segundos hasta que haya un valor nuevo en esta lista. Voy a preparar el comando en esta consola, lpush nombres Pedro, por ejemplo. Voy a repetir el comando, damos Enter, aquí se queda esperando 10 segundos, doy Enter acá y vemos que inmediatamente he agregado el valor. El comando brpop lpush nos ha devuelto el valor Pedro y de igual forma lo ha agregado a la lista 2. Vamos a confirmar con lrange, Enter, y vemos que agregó a Pedro, en este caso al inicio, ya que se utiliza el comando lpush, el cual agrega al inicio el valor. Limpiamos y bien, esto ha sido todo por ahora. Recuerda que si te ha gustado el vídeo dale me gusta, activa la campanita para estar al tanto cuando suba un nuevo video, compártelo con tus amigos, suscríbete para más contenido y nos vemos en un próximo video.